Después de 3 años de silencio, recibí una carta de mi papá. Estaba encantada y quería abrirla, pero mi abuelo multimillonario dijo, «Espera». Pregunté, «¿Qué pasa?». Él señaló y dijo, «¿No lo ves?». Miré más de cerca y lo que vi me dejó en shock. Mi nombre es Amada Montgomery, y a mis 29 años, nunca esperé volver a saber de mi padre. 3 años de completo silencio me habían enseñado a dejar de tener esperanza. Entonces, el martes pasado, apareció un sobre con su caligrafía familiar. Mi corazón casi estalló de alegría. Cuando llamé a mi abuelo multimillonario, William, para compartir la noticia, su respuesta me heló. Exigió verla de inmediato. Mientras deslizaba la carta sobre su escritorio de caoba, él frunció el ceño. «Mira más de cerca», dijo. Lo que descubrí a continuación lo cambió todo. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios y pulsa el botón de suscribir si alguna vez has recibido una noticia inesperada que cambió tu vida. Me había construido una buena vida en Boston. Trabajar como periodista para uno de los principales periódicos cumplió mi sueño de toda la vida de descubrir la verdad y contar historias importantes. Mi apartamento en el centro de la ciudad podía ser pequeño, pero tenía carácter y una vista de la ciudad que amaba. Me gané el respeto en mi campo, particularmente por mi cobertura de crímenes financieros y fraude corporativo. No se me escapaba la ironía de que mi carrera se inspirara en mi propio drama familiar. Mi abuelo, William Montgomery, me crió desde que tenía 12 años. Un multimillonario hecho a sí mismo con inversiones que abarcaban bienes raíces, tecnología y manufactura. Tenía los recursos para darme todo, pero hizo todo lo posible por no malcriarme. Insistió en que trabajara en empleos de verano durante mi adolescencia, solicitara becas y me abriera camino por mí misma tanto como fuera posible. El dinero es una herramienta, Amada, no un sustituto del carácter, me recordaba a menudo. Mientras que el abuelo William era una constante en mi vida, mi padre, Jackson, era todo lo contrario. Papá tuvo problemas con el alcohol durante todo el tiempo que puedo recordar, lo que contribuyó al divorcio de mis padres cuando yo tenía 8 años. Mamá falleció de cáncer cuando yo tenía 12, dejándome al cuidado de mi abuelo. Papá entraba y salía de mi vida durante esos años, a veces desapareciendo durante meses antes de aparecer con grandes promesas y planes ambiciosos. La relación entre mi padre y mi abuelo siempre fue tensa. Papá resentía la riqueza y el éxito del abuelo, afirmando que proyectaban una sombra de la que nunca podría escapar. Sus negocios fracasaban repetidamente, a menudo porque los abandonaba a mitad de camino por alguna nueva oportunidad garantizada. El abuelo le ofrecía consejos, papá los ignoraba y luego, inevitablemente, pedía dinero cuando las cosas se desmoronaban. Yo construí todo desde la nada, decía el abuelo. Jackson simplemente se niega a esforzarse. El golpe final llegó hace 3 años, en la cena de mi 26º cumpleaños. Papá llegó tarde, un poco ebrio, e inmediatamente empezó una pelea con el abuelo. «¿Crees que tu dinero te convierte en Dios?», gritó papá a través de la mesa del comedor privado. «Lo usas para controlar a todos a tu alrededor, especialmente a mi hija». «No he hecho más que intentar ayudarte», respondió el abuelo, su voz mesurada pero fría. «Y he estado ahí para Amada cuando tú no podías molestarte». «Soy su padre», papá golpeó la mesa con el puño. «Pero la has puesto en mi contra con tus mansiones, conexiones y oportunidades. ¿Cómo se supone que voy a competir con eso?». Traté de intervenir, rogándoles a ambos que se detuvieran. «Es mi cumpleaños», supliqué. «Podemos, por favor, tener una cena familiar en paz». Pero papá estaba fuera de sí. Tiró su servilleta y se puso de pie. «Estoy harto», declaró. «Harto de tu juicio. Harto de tu condescendencia. Harto de toda esta situación tóxica». Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Amada, cuando estés lista para tener una relación conmigo que no lo involucre a él controlándolo todo, sabes cómo contactarme». Y luego se fue. Corrí tras él hasta el estacionamiento, gritando su nombre. Se subió a su coche sin mirar atrás y se marchó. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Intenté llamarlo al día siguiente, pero su número estaba desconectado. Conduje hasta su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, pero ya lo había vaciado todo.
Envié correos electrónicos, mensajes a través de amigos en común, incluso contraté un servicio para encontrar su nueva dirección y envié cartas físicas allí. Nada más que silencio a cambio. El primer año fue el más difícil. Pasé por un ciclo de duelo, ira y confusión. ¿Realmente me había apartado por completo debido a mi relación con mi abuelo? ¿Cómo podía simplemente desaparecer sin siquiera darme una opción? Me sumergí en el trabajo, consiguiendo mi primer gran ascenso al destapar una historia sobre fraude de inversiones. Para el segundo año, había desarrollado un ritual de escribirle cartas que nunca enviaba. Las guardaba en una caja debajo de mi cama. Docenas de actualizaciones sobre mi vida, preguntas sobre la suya y súplicas para reconectar. A veces soñaba que había regresado, solo para despertar de nuevo a su ausencia. En el tercer año, finalmente alcancé algo parecido a la aceptación. Papá había tomado su decisión y yo no podía forzarlo a estar en mi vida. Me concentré en construir relaciones más fuertes con amigos, avanzar en mi carrera y en mis cenas semanales con el abuelo William, quien siguió siendo mi roca a pesar de su exigente imperio empresarial. Lo que me lleva a esa mañana de martes de hace 3 semanas, cuando todo cambió. Empezó como un día normal. Me desperté a las 6, salí a correr como de costumbre por el río Charles, me duché y preparé café. Estaba revisando la investigación para una historia sobre evasión de impuestos corporativos cuando sonó mi timbre. Un repartidor me entregó un pequeño paquete. Sin remitente, solo mi nombre y dirección escritos con una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. La de mi padre. Me quedé helada en mi puerta, mirando el paquete en mis manos. El repartidor ya había desaparecido por el pasillo, dejándome sola con esta inesperada conexión con mi padre. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta y llevaba el paquete a la encimera de mi cocina. El papel de estraza estaba ligeramente arrugado, como si lo hubieran llevado de un lado a otro durante un tiempo antes de enviarlo. Mi nombre y dirección estaban escritos con la misma letra inclinada que recordaba de las tarjetas de cumpleaños y las notas en mi lonchera cuando era niña. Pasé la yema del dedo sobre la tinta azul, sintiendo la ligera hendidura en el papel. Durante 3 minutos, me quedé mirándolo, temiendo que abrirlo pudiera de alguna manera romper el frágil hilo que había aparecido de repente entre nosotros. ¿Qué podría tener que decir después de 3 años de silencio? ¿Estaba enfermo, se mudaba aún más lejos, o era esta finalmente la disculpa y la reconexión con la que había soñado? Respiré hondo y desenvolví cuidadosamente el paquete. Dentro había un sobre blanco liso, una fotografía familiar descolorida de un viaje de pesca cuando yo tenía unos 9 años, y una pequeña talla de madera de un pájaro en vuelo. La talla era hermosa, un trabajo detallado que reconocí inmediatamente como obra de mi padre. Siempre había sido hábil con un cuchillo y un trozo de madera, creando pequeños tesoros durante sus periodos de sobriedad. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la única página que había dentro. Querida amada, sé que ha pasado demasiado tiempo. No ha pasado un día sin que piense en ti. He estado trabajando en mí mismo y he hecho algunas conexiones importantes. Hay una oportunidad de negocio que podría cambiarlo todo para nosotros. Quiero arreglar las cosas. Me pondré en contacto de nuevo pronto con más detalles. Esta vez será diferente. Lo prometo. El pájaro representa la libertad del pasado. Manténlo cerca. Con amor siempre, papá. La carta era corta, vaga y frustrantemente escasa en detalles. ¿Qué oportunidad de negocio? ¿Qué conexiones? ¿Y por qué contactarme ahora? Después de 3 años ignorando mis intentos de contactarlo. Sin embargo, a pesar de mis preguntas y el aleteo de ira en mi pecho, sentí una oleada de esperanza. Había pensado en mí todos los días. Quería arreglar las cosas. Cogí la talla de madera, admirando cómo había capturado la sensación de movimiento en las alas del pájaro. Se sentía significativo de alguna manera, como si contuviera un mensaje más allá de sus palabras escritas. La fotografía nos mostraba a los 3, yo, papá y el abuelo William, de pie al borde de un lago, sosteniendo los peces que habíamos pescado. Yo sonreía ampliamente en la foto, intercalada entre los 2 hombres que habían moldeado mi vida de maneras profundas. Mi llamada semanal con el abuelo estaba programada para esa noche, pero no podía esperar. Marqué su número y su asistente me pasó de inmediato, un privilegio que rara vez usaba. Amada,
Está todo bien, la voz del abuelo sonaba preocupada. Nuestras llamadas no programadas generalmente significaban algún tipo de problema. Abuelo, recibí una carta de papá, solté, la emoción haciendo que mi voz se quebrara. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Qué decía?, preguntó finalmente, su tono cuidadoso y mesurado. Le leí el corto mensaje palabra por palabra. Ya veo, dijo cuando terminé. ¿Y estás segura de que es de tu padre? Claro que sí. Conozco su caligrafía, abuelo. Otra larga pausa. Creo que deberías traer la carta aquí de inmediato, si puedes. Algo en su voz me inquietó. ¿Pasa algo? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puedes venir ahora? Acepté y conduje los 30 minutos hasta su finca en el adinerado suburbio a las afueras de Boston. La puerta de seguridad se abrió automáticamente al acercarme, reconociendo mi coche. Aparqué frente a la gran casa colonial donde había pasado mi adolescencia. Marta, el ama de llaves, que había estado con mi abuelo durante décadas, me saludó con un cálido abrazo. Está en su estudio, dijo. Canceló sus reuniones de la tarde después de tu llamada. Eso me sorprendió. El abuelo William rara vez reprogramaba negocios por asuntos personales. Lo encontré de pie junto a la ventana, mirando los cuidados jardines. A sus 72 años, todavía se mantenía alto e imponente, su cabello plateado perfectamente recortado, su atuendo casual logrando parecer sofisticado. Se giró cuando entré y vi la preocupación grabada en las líneas alrededor de sus ojos. Déjame verla, dijo sin preámbulos. Le entregué la carta, la foto y la talla de madera. Examinó cada artículo cuidadosamente, su expresión cada vez más preocupada. ¿Qué es?, pregunté, la ansiedad creciendo en mi pecho. Me estás asustando, abuelo. Volvió a coger la carta y me la entregó. Mira más de cerca la caligrafía, amada. Mírala bien. Estudié la inclinación familiar de las letras, la forma en que se curvaban los bucles de las L y las E. Y entonces, con la incitación del abuelo, comencé a notar sutiles diferencias que había pasado por alto en mi estado emocional. La presión en ciertos trazos descendentes era más pesada que el toque habitual de papá. El espaciado entre las palabras era ligeramente más amplio y la firma, aunque similar, carecía del distintivo gancho en la N final de Jackson. No lo entiendo, dije, una sensación fría extendiéndose por mi estómago. Recibí una carta la semana pasada, dijo el abuelo en voz baja. Supuestamente de tu padre, pidiendo dinero para una empresa de negocios. ¿La recibiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba seguro de que fuera genuina y no quería disgustarte innecesariamente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. Compáralas. La segunda carta era similar en tono, pero más específica sobre la supuesta oportunidad de negocio, un desarrollo inmobiliario que necesitaba una inversión inicial. Solicitaba que el abuelo William transfiriera $200,000 a una cuenta específica como primer paso. Al mirar las dos cartas una al lado de la otra, las discrepancias en la caligrafía se hicieron aún más evidentes. Eran buenas imitaciones, pero definitivamente no era la auténtica caligrafía de mi padre. Alguien se está haciendo pasar por papá, susurré, sintiéndome enferma. Pero, ¿quién haría eso y por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo el abuelo sombríamente. Alguien está claramente intentando usar la identidad de tu padre para estafarnos dinero. La pregunta es, ¿dónde está tu verdadero padre? ¿Y sabe él de esto? Mi mente se llenó de horribles posibilidades. ¿Era esto solo una broma cruel o estaba pasando algo más siniestro? ¿Y si estas cartas no eran realmente de mi padre, dónde estaba él? ¿Estaba a salvo? Los 3 años de silencio de repente adquirieron un significado mucho más oscuro. Pensé que solo estaba enojado y era terco, dije, con la voz quebrada. ¿Y si le pasó algo? El abuelo me puso la mano en el hombro. No saquemos conclusiones precipitadas. Primero, necesitamos verificar el paradero de tu padre y si sabe de estas cartas. Asentí, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo hacemos eso? Conozco a alguien que puede ayudarnos, respondió el abuelo. Un investigador privado que he usado para asuntos de negocios. Muy discreto, muy minucioso.
Lo llamaré ahora mismo. Mientras el abuelo hacía la llamada, me senté pesadamente en una de sus sillas de cuero, mirando la carta falsa y la talla del pájaro de madera. Si esto no era de mi padre, ¿quién había tallado el pájaro? ¿Lo habían comprado en algún lugar? ¿Y la fotografía? Era definitivamente genuina, una copia de una que una vez colgó en el apartamento de mi padre. Quienquiera que estuviera detrás de esto conocía detalles sobre nuestra familia. Tenían acceso a objetos personales, o al menos a imágenes de ellos. Esto no era una estafa al azar. Era algo dirigido, personal, de repente, muy aterrador. Thomas Keller llegó a la finca en 1 hora. El investigador privado no era lo que esperaba. En lugar del tipo de detective duro de las novelas, era un hombre de voz suave de unos 50 años con ojos amables detrás de unas gafas sin montura y una forma metódica de hablar. Escuchó atentamente mientras le explicábamos la situación, tomando notas detalladas y examinando ambas cartas sin tocarlas. Lo primero que tenemos que hacer es verificar el paradero actual del señor Jackson Montgomery, dijo, levantando la vista de su cuaderno. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron confirmación de su ubicación? Expliqué su desaparición hace 3 años y mis intentos fallidos de contactarlo. Logré encontrar una dirección suya hace unos 2 años, añadí. En Durango, Colorado. Envié cartas allí, pero nunca obtuve respuesta. Keller asintió. Eso nos da un punto de partida. Necesitaré una fotografía reciente y cualquier información que tengan sobre sus hábitos, amigos, historial laboral, cualquier cosa que pueda ayudar a rastrear sus movimientos. El abuelo le entregó un archivo que aparentemente había preparado de antemano. Esto contiene el número de seguro social de Jackson, su fecha de nacimiento, últimas direcciones conocidas y fotos de la última vez que lo vimos. Levanté una ceja ante la eficiencia de mi abuelo, pero no me sorprendió realmente. La preparación era su segunda naturaleza. Una cosa más, dijo Keller. ¿Hay alguna razón por la que alguien apuntaría específicamente a su familia para una estafa, más allá de la obvia motivación financiera dada la riqueza del señor Montgomery? El abuelo y yo intercambiamos miradas. Me he ganado mi parte de rivales de negocios a lo largo de las décadas, admitió el abuelo. Y ha habido amenazas antes, aunque nada reciente. Mi trabajo implica investigar crímenes financieros, añadí. He escrito reportajes sobre varias corporaciones e individuos importantes. Es posible que esto esté relacionado con mi trabajo. Keller tomó notas de nuestras sugerencias. Investigaré todos los ángulos. Por ahora, si llegan más comunicaciones supuestamente de Jackson, no respondan, pero contáctenme de inmediato. Los 2 días siguientes pasaron lentamente. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero me encontraba mirando mi teléfono, saltando con cada notificación de correo electrónico. Mantenía el pájaro de madera en mi escritorio, dándole vueltas y más vueltas en mis manos, buscando cualquier pista que pudiera contener. Keller llamó al tercer día. He confirmado que la dirección en Durango era efectivamente donde su padre estuvo viviendo hasta hace poco, informó. Sin embargo, según los vecinos, se mudó hace aproximadamente 3 semanas. ¿Dijeron a dónde fue?, pregunté ansiosamente. Ningún destino específico, pero varios vecinos mencionaron que se fue con un socio de negocios, un hombre mayor con gafas y barba. Parecían tener prisa. Este hombre tenía un nombre. Los vecinos lo conocían solo como Philo Phillips. Dijeron que había estado visitando a su padre con frecuencia en las semanas previas a su partida. Le transmití esta información al abuelo cuando nos reunimos para cenar esa noche. Phillips, repitió, frunciendo el ceño. Ese nombre no me suena en relación con Jackson. Keller está comprobando si papá dejó una dirección de reenvío o si su correo está siendo retenido en algún lugar, dije, empujando mi salmón apenas tocado por el plato. También está investigando los registros bancarios y la actividad telefónica de papá. Bien, asintió el abuelo. Necesitamos saber si está involucrado en este esquema o si es una víctima. ¿Crees que papá podría estar detrás de las cartas falsas?, pregunté, herida por la sugerencia. El abuelo suspiró. No quiero creerlo, amada, pero no podemos ignorar la posibilidad. Tu padre ha pedido dinero bajo falsos pretextos antes. No así, insistí. No falsificaría cartas y usaría fotos familiares antiguas para manipularme.
Antes de que el abuelo pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Keller de nuevo. He encontrado algo interesante en los registros financieros de su padre, dijo sin preámbulos. Durante los últimos 2 años, su actividad bancaria ha sido mínima y predecible. Pequeños depósitos de un negocio de carpintería que aparentemente comenzó en Durango. Retiros regulares para alquiler y servicios públicos. Pero a partir de hace 6 semanas, hubo varios depósitos grandes seguidos de retiros igualmente grandes. ¿Qué tan grandes? $50.000 de entrada, $50.000 de salida en cuestión de días. Este patrón se repitió 3 veces. Eso suena a lavado de dinero, dije, mis instintos de periodista activándose. Es consistente con eso, sí. Todavía estoy rastreando de dónde vino el dinero y a dónde fue. Después de colgar, le conté al abuelo este nuevo desarrollo. Esto se parece cada vez más a algún tipo de actividad criminal, dijo gravemente. Quizás tu padre se involucró con la gente equivocada. Más tarde esa noche, de vuelta en mi apartamento, recibí una llamada de un número bloqueado. Cuando respondí, oí una respiración, pero nadie habló. Hola, dije repetidamente. ¿Quién es? Papá. ¿Eres tú? Después de unos 30 segundos, la persona que llamaba colgó. Inmediatamente llamé a Keller e informé del incidente. Prometió intentar rastrear el número, aunque no era optimista con las llamadas bloqueadas. Incapaz de dormir, volví a sacar la talla del pájaro de madera. Mientras le daba vueltas a la luz de la lámpara, noté algo que había pasado por alto antes. En la parte inferior de un ala, apenas visibles, había pequeñas marcas que parecían letras. Cogí una lupa de mi escritorio y las examiné más de cerca. Eran, de hecho, letras y números grabados con minucioso detalle, SP 34 newtons 118 watts. Rápidamente investigué qué podrían significar y me di cuenta de que podrían ser coordenadas parciales. A la mañana siguiente, mostré mi descubrimiento tanto al abuelo como a Keller. Buen hallazgo, dijo Keller, examinando la talla. Esto podría estar señalando una ubicación específica. Comprobaré qué hay en o cerca de estas coordenadas. Esa tarde, Keller llamó con otra actualización. He identificado al hombre con el que vieron a su padre. Su nombre completo es A. Phillips, y tiene un historial bastante largo. Múltiples condenas por fraude, incluidas estafas de inversión dirigidas a personas mayores. Fue liberado de prisión hace 8 meses. Mi corazón se hundió. Esto no sonaba bien para mi padre. ¿Es conocido por crímenes violentos?, pregunté, temiendo la respuesta. No directamente, pero se ha asociado con gente que sí lo es. Lo preocupante es que una de sus tácticas conocidas es encontrar a personas vulnerables con conexiones a la riqueza, hacerse amigo de ellas y usarlas para llegar a sus contactos adinerados. ¿Crees que está usando a mi padre para llegar a mi abuelo?, dije, las piezas encajando. Es una posibilidad muy fuerte. La pregunta es si tu padre es un participante voluntario o si está siendo coaccionado. El abuelo estaba convencido de que era lo primero, pero yo no podía aceptarlo. El padre que yo conocía tenía defectos, ciertamente, pero nunca participaría en algo así. A pesar de todos nuestros problemas, no me usaría de esta manera. Debemos considerar que su padre podría estar en peligro, dijo Keller durante nuestra siguiente reunión en casa del abuelo. Si inicialmente aceptó participar en una estafa, pero luego cambió de opinión, esta gente podría estar forzando su cumplimiento. Entonces tenemos que encontrarlo, insistí. Antes de que ocurra algo peor. Keller asintió. He rastreado las coordenadas de la talla del pájaro. Apuntan a un área cerca de Glenwood Springs, Colorado. No hay mucho allí, excepto un antiguo sitio minero y algunas cabañas de vacaciones. ¿Podría estar retenido allí?, pregunté. Posiblemente. Estoy trabajando con un contacto en Colorado para investigarlo discretamente. No queremos alertar a nadie si su padre está, de hecho, retenido contra su voluntad. Mientras discutíamos los siguientes pasos, el sistema de seguridad del abuelo nos alertó de una entrega en la puerta. Otro paquete había llegado, dirigido al abuelo esta vez. Dentro había otra carta, supuestamente de mi padre, pidiendo ahora explícitamente $2 millones para una oportunidad de inversión garantizada que compensaría todo el tiempo perdido y reconstruiría nuestra familia.
Instruía al abuelo a transferir el dinero a una cuenta en el extranjero en un plazo de 3 días. Esto se está poniendo serio, dijo el abuelo, con el rostro sombrío. Creo que debemos involucrar a la policía. Keller levantó una mano en señal de advertencia. Déjame rastrear de dónde vino este paquete primero. Si tu hijo está retenido en algún lugar, una investigación policial podría asustar a sus captores. Usando sus contactos, Keller descubrió que el paquete había sido enviado desde una tienda de envíos en el centro de Boston. Las imágenes de seguridad de la tienda mostraban a un joven con una gorra de béisbol dejando el paquete. No coincidía con la descripción de Sa Phillips. Un mensajero contratado, muy probablemente, supuso Keller. Pero esto nos dice algo importante. Quienquiera que esté detrás de esto está operando, al menos en parte, desde Boston, no solo desde Colorado. Más tarde ese día, Keller llamó con un avance inesperado. Encontré el portátil de su padre, anunció. Estaba en un almacén anexo a su antiguo apartamento en Durango. El gerente lo retuvo cuando su padre se fue sin dar el aviso adecuado. ¿Qué hay en él?, pregunté con impaciencia. Está protegido con contraseña, pero mi especialista en tecnología está trabajando en ello. Si podemos acceder, podría decirnos en qué estaba involucrado su padre antes de desaparecer. A la mañana siguiente, Keller llegó a mi apartamento con el portátil y su especialista en tecnología, una joven llamada Riley, que hizo milagros con el ordenador. En una hora, había superado la protección por contraseña. Lo que descubrimos nos sorprendió a todos. Mi padre había estado compilando una extensa investigación sobre una compañía llamada Next Gen Investments, documentando lo que parecía ser una sofisticada operación de fraude. Había capturas de pantalla de transacciones, conversaciones telefónicas grabadas y una cronología detallada de las actividades. Parece que estaba construyendo un caso, dije, desplazándome por los archivos. Como una investigación. Next Gen Investments, murmuró el abuelo. Esa es una de las compañías de Arthur Blackwood. ¿Arthur Blackwood?, preguntó Keller. Mi principal rival de negocios durante los últimos 20 años, explicó el abuelo. Hemos tenido numerosas batallas legales sobre desarrollos inmobiliarios y patentes de tecnología. Una búsqueda más profunda reveló correos electrónicos entre mi padre y una agente del FBI llamada Diana Foster. En estos intercambios, mi padre aceptaba actuar como informante confidencial en una investigación sobre Next Gen Investments y Arthur Blackwood. El último correo electrónico, fechado justo antes de que mi padre desapareciera de Durango, era particularmente preocupante. Jackson, tu información ha sido invaluable, pero tenemos razones para creer que tu cobertura puede estar comprometida. Descontinúa todo contacto con los sujetos objetivo de inmediato. Nos vemos en la ubicación designada B mañana a las 9 para la extracción. Foster. Dios mío, susurré. Papá estaba trabajando de incógnito para el FBI. Y parece que su cobertura fue descubierta, añadió Keller sombríamente. Esto lo cambia todo. La revelación de que mi padre había estado trabajando con el FBI nos dejó atónitos a todos, especialmente a mi abuelo. Durante 3 años, habíamos creído que papá nos había abandonado por ira y resentimiento, cuando en realidad, podría haber estado protegiéndonos al mantener la distancia. Tenemos que contactar a esta agente del FBI de inmediato, insistí, señalando la dirección de correo electrónico de Diana Foster en la pantalla. Keller asintió. Me pondré en contacto a través de los canales adecuados. Si tu padre era, de hecho, un informante confidencial, querrán saber sobre estas cartas fraudulentas y la posible amenaza para él. Mientras Keller usaba sus conexiones para contactar a la agente Foster, me sumergí más en el portátil de mi padre. Cuanto más descubría, más asombrada me quedaba por el alcance de su investigación. Había documentado meticulosamente transacciones financieras, sugiriendo que Next Gen Investments se estaba llevando a cabo un esquema Ponzi que había estafado a inversores por millones. Y había más. Evidencia que vinculaba a Arthur Blackwood con cuentas en el extranjero, evasión de impuestos e incluso soborno a funcionarios gubernamentales. Papá fue minucioso, murmuré, en parte para mí misma. Estos son el tipo de pruebas que los periodistas sueñan con encontrar. Pero el descubrimiento más impactante llegó en una carpeta oculta etiquetada simplemente Familia. Dentro había docenas de documentos relacionados con el imperio empresarial del abuelo William,
centrándose específicamente en las conexiones entre sus compañías y los intereses de Blackwood. Había registros de transacciones, actas de reuniones y copias de contratos que se remontaban a 15 años. Mi corazón se aceleró cuando abrí una nota de voz fechada justo antes de la desaparición de papá. Su voz llenó la habitación, sonando cansada pero decidida. Diana, he confirmado la conexión. La empresa fantasma que recibió los sobornos de los contratos municipales de NextGen se remonta a William Montgomery Enterprises a través de 3 capas de subsidiarias. No creo que William esté directamente involucrado. Esto tiene las huellas de Blackwood por todas partes. Ha estado tendiéndole una trampa a mi suegro durante años, haciendo que parezca que William es cómplice en el fraude. Necesito advertirle, pero no puedo arriesgarme a contactarlo hasta que tengamos todo asegurado. La evidencia está en los archivos encriptados que envié ayer. La contraseña es el cumpleaños de Amada. Mes, día, año, sin espacios. Me recliné, atónita. Papá no solo había estado investigando a Blackwood. Había descubierto que Blackwood estaba tratando de implicar a mi abuelo en sus actividades ilegales. Había estado trabajando para proteger a nuestra familia todo el tiempo. Me volví para mirar al abuelo, que había estado escuchando la grabación por encima de mi hombro. Su rostro se había puesto pálido. William, dije en voz baja, usando su primer nombre en lugar del abuelo por quizás primera vez en mi vida. ¿Sabías algo de esto? Se hundió pesadamente en una silla. Sabía que Blackwood era despiadado, pero esto... No. No tenía idea de que estaba tratando de tenderme una trampa. Me miró, con los ojos preocupados. Jackson estaba tratando de protegerme, y pasé 3 años pensando lo peor de él. Antes de que pudiéramos procesar esto, Keller regresó con noticias. He contactado a la agente Foster. Viene para acá ahora mismo, junto con su equipo. Han estado buscando a Jackson durante semanas. La agente Foster llegó en 1 hora. Una mujer pragmática con ojos agudos y un comportamiento enérgico. Confirmó lo que habíamos reconstruido. Mi padre se había convertido en informante del FBI después de descubrir accidentalmente el fraude de NextGen mientras hacía trabajos de carpintería en sus oficinas de Colorado. Cuando se dio cuenta de la conexión con Blackwood y la amenaza potencial para el abuelo, profundizó, convirtiéndose en un activo clave en su investigación. Teníamos un plan de extracción en marcha cuando nos advirtió que su cobertura había sido descubierta, explicó Foster. Pero nunca llegó al punto de encuentro. Lo hemos estado buscando desde entonces, temiendo lo peor. ¿Y nunca pensaron en contactar a su familia?, pregunté enojada. No teníamos confirmación de juego sucio, y Jackson fue explícito en mantener a su familia, especialmente a ti. Fuera de esto, respondió ella con calma. Creía que involucrarte te pondría en riesgo. Basado en estas cartas fraudulentas, parece que tenía razón en preocuparse. Mientras Foster explicaba esto, otro paquete fue entregado en mi apartamento. Este contenía una unidad USB y una nota. $2 millones. Instrucciones en la unidad. 3 días o Jackson Montgomery muere. El FBI tomó posesión inmediata de la unidad, analizándola en su unidad tecnológica móvil. Contenía un vídeo que me heló la sangre. Mi padre, con aspecto delgado y agotado, leyendo una declaración exigiendo que el abuelo pagara el dinero. Aunque no mostraba heridas visibles, el miedo en sus ojos era inconfundible. Lo tienen retenido en algún lugar de Boston, concluyó Foster después de analizar el vídeo. El ruido de fondo sugiere una zona industrial cerca del agua. Estamos trabajando para identificar la ubicación específica. ¿Y el dinero?, preguntó el abuelo. Lo pagaré inmediatamente si eso lo trae a casa sano y salvo. Foster negó con la cabeza. Aconsejamos encarecidamente que no lo haga. Una vez que tengan el dinero, no tienen incentivo para mantener a Jackson con vida. Necesitamos localizarlo primero. Y si no pueden, desafié. Si pasan 3 días y no hemos encontrado nada, entonces discutiremos planes de contingencia, dijo ella firmemente. Pero mi equipo es bueno en lo que hace. Y ahora que sabemos que Blackwood probablemente está detrás de esto, tenemos más ángulos que seguir. El FBI estableció operaciones de vigilancia tanto en mi apartamento como en la finca del abuelo en caso de que los secuestradores volvieran a contactar.
También se desplegaron agentes para monitorear a los asociados conocidos de Blackwood en el área de Boston. Esa noche, mientras intentaba sin éxito dormir, mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí de inmediato con un agente del FBI escuchando en otra línea. «¿Amada Montgomery?», preguntó una voz distorsionada. «Sí», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Sabemos que el FBI está involucrado ahora. Eso cambia los términos. 5 millones, no 2. Y harás la entrega personalmente, sola, o tu padre muere. Necesito pruebas de que sigue vivo», exigí. Hubo una pausa. Luego, la voz de mi padre apareció en la línea. «Amada, no hagas lo que te piden. Es una trampa. Blackwood está tratando de...». Su voz fue interrumpida por lo que sonó como una bofetada. La voz distorsionada regresó. «Mañana al mediodía, las instrucciones seguirán. Ven sola o él muere». La llamada terminó abruptamente. El agente del FBI comenzó a rastrearla de inmediato mientras yo me sentaba temblando, la advertencia de mi padre resonando en mis oídos. Mencionó a Blackwood por su nombre, le dije a Foster cuando llegó minutos después. «Sabrán que los ha expuesto». «Lo que hace esto más peligroso», coincidió ella. «Tienen menos razones para mantenerlo con vida ahora que ha identificado a su captor ante ti». «Entonces, ¿cuál es el plan?», pregunté. «No voy a quedarme sentada sin hacer nada». Foster me miró pensativamente. «Necesitamos movernos más rápido de lo que esperan. Creo que es hora de llevar la lucha directamente a Blackwood». Al amanecer, el FBI había obtenido órdenes para registrar las oficinas y la casa de Blackwood en Boston. Lo que encontraron en su mansión frente al mar fue condenatorio, registros financieros que confirmaban todo lo que mi padre había descubierto, además de evidencia que lo vinculaba con Sa Phillips y las cartas fraudulentas. Pero no había rastro de mi padre. A medida que se acercaba el mediodía, recibí un mensaje de texto con una dirección en el sur de Boston e instrucciones para llevar una prueba de la transferencia bancaria a una cuenta en el extranjero. «Es un edificio de oficinas abandonado cerca del puerto», dijo Foster, mostrándome imágenes de satélite. «Ya tenemos un equipo en posición. Cablearemos el edificio para sonido y vídeo antes de que llegues y tendremos agentes estacionados en toda el área». «Pensé que habías dicho que no debíamos pagar el rescate», objetó el abuelo. «No lo haremos», explicó Foster. «Estamos preparando una confirmación de transferencia falsa que pasará el escrutinio inicial. Se trata de ganar tiempo mientras nuestros otros equipos continúan buscando propiedades conectadas a Blackwood». Mientras el FBI preparaba la operación, Keller me llevó a un lado. «Mientras ellos se centran en Blackwood, yo he estado investigando a Phillips. Es dueño de un almacén al otro lado de la ciudad bajo otro nombre. Aún no está en el radar del FBI, pero mis fuentes sugieren que hay una actividad inusual allí». «¿Crees que es allí donde podrían tener a mi padre?», pregunté. Keller asintió. «Vale la pena comprobarlo. Podría ir ahora mientras el FBI está concentrado en la preparación de la reunión». Tomé una decisión en una fracción de segundo. «Voy contigo». «Absolutamente no», se opuso él. «Es demasiado peligroso. Mi padre arriesgó todo para proteger a nuestra familia», insistí. «No voy a quedarme al margen ahora que me necesita. Además, soy periodista. Sé cómo pasar desapercibida mientras recopilo información». Después de discutir un poco, Keller aceptó a regañadientes con la condición de que solo realizáramos un reconocimiento y pidiéramos refuerzos a la primera señal de mi padre o sus captores. Nos escabullimos mientras el equipo del FBI estaba ocupado preparándose para la reunión del mediodía. El almacén estaba en un parque industrial en ruinas a 30 minutos del centro de Boston. Parecía abandonado a primera vista, con letreros descoloridos y terrenos descuidados. Pero Keller señaló las nuevas cámaras de seguridad discretamente colocadas alrededor del perímetro. «Alguien ha invertido en seguridad recientemente», observó mientras aparcábamos a una cuadra y nos acercábamos a pie. «Y mira, huellas de neumáticos frescas». Circulamos alrededor del edificio, manteniéndonos fuera de la vista de las cámaras hasta que encontramos una entrada de servicio con una cerradura de teclado. A través de una pequeña ventana, pude ver un pasillo iluminado por luces fluorescentes. «Este lugar no está abandonado», susurré. «Necesitamos entrar».
Keyer estudió el teclado. Podría ser capaz de evitar esto, pero llevará tiempo. ¿Y si hay una alarma? Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió y un hombre salió, encendiendo un cigarrillo. Keyer me empujó detrás de un contenedor de basura justo a tiempo. El hombre estaba hablando por teléfono. Sí, Blackwood dice que lo movemos esta noche después de que la chica entregue el dinero. Demasiados federales husmeando. No, al sitio en el extranjero. Sí, sé que es un viaje sin retorno para él, pero ese no es nuestro problema. La sangre se me heló. Planeaban matar a mi padre después de obtener el dinero. Cuando el hombre volvió a entrar, Keyer llamó inmediatamente a la agente Foster, actualizándola sobre lo que habíamos descubierto. Ella redirigió un equipo táctico a nuestra ubicación mientras nos instruía a permanecer ocultos y no intentar entrar. Observamos desde nuestro escondite cómo los vehículos del FBI convergían silenciosamente en las instalaciones 20 minutos después. La operación se llevó a cabo con precisión militar. Los agentes irrumpieron por múltiples entradas simultáneamente, y en cuestión de minutos, escuchamos la señal de que todo estaba despejado. La propia Foster vino a buscarnos. Lo encontramos, dijo, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Está vivo, pero necesita atención médica. Sacaron a mi padre en una camilla. Estaba pálido y delgado, con moretones en la cara y un brazo vendado, pero consciente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Amada, susurró mientras corría a su lado. Lo siento mucho. Nunca quise que te involucraras en esto. Está bien, papá, logré decir, sosteniendo su mano. Lo sabemos todo. Nos estabas protegiendo. Mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia, me agarró la mano con fuerza. William, preguntó con urgencia. ¿Está a salvo? Está bien, le aseguré. Está con el FBI ahora mismo. Te hemos estado buscando juntos. El alivio inundó su rostro. Dile que Blackwood le estuvo tendiendo una trampa durante años. La evidencia está toda en mis archivos. Necesita saber que no era mi imaginación o celos. Era real. Ya lo sabe, papá. Encontramos tu investigación. Lo lograste. Protegiste a la familia. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, la agente Foster se me acercó. Hemos arrestado a 4 hombres aquí, incluido Sam Phillips. Y Arthur Blackwood fue detenido en su oficina hace 20 minutos. El calvario de tu padre ha terminado, y gracias a su trabajo, hemos descubierto uno de los mayores esquemas de fraude financiero en la historia del Estado. Sentí una mezcla compleja de emociones, alivio de que papá estuviera a salvo, orgullo por lo que había logrado y una ira persistente por los 3 años de silencio y dolor. Pero sobre todo, sentí una profunda sensación de que un nuevo capítulo estaba comenzando para nuestra familia. Uno que requeriría curación y reconstrucción, pero que contenía la promesa de verdad y reconciliación. Las siguientes 72 horas pasaron en un torbellino de habitaciones de hospital, interrogatorios del FBI y noticias sobre el arresto de Arthur Blackwood. Papá estaba siendo tratado por desnutrición, deshidratación y un brazo roto que había sido mal curado durante su cautiverio. Los médicos nos aseguraron que se recuperaría físicamente, pero el trauma emocional tardaría más en sanar. Dividí mi tiempo entre el hospital y ayudar a la agente Foster a navegar por la montaña de pruebas que mi padre había recopilado. Como periodista, tenía buen ojo para organizar la información e identificar los hilos más significativos en una historia compleja. Tu padre era meticuloso, comentó Foster mientras revisábamos archivos juntos en una sala de conferencias en la sede del FBI. Documentó todo y creó sistemas de seguridad para asegurarse de que la evidencia saliera a la luz incluso si algo le sucedía. Eso suena a papá, dije con una sonrisa triste. Cuando se compromete con algo, lo da todo. Foster me miró pensativamente. Sabes, le ofrecimos protección de testigos al principio de la investigación. Se negó. Dijo que necesitaba mantenerse conectado con el mundo real para ser efectivo. Y para vigilarnos desde la distancia, me di cuenta. Incluso cuando pensábamos que nos había abandonado, nos estaba cuidando. Mientras papá se recuperaba en el hospital, el abuelo y yo tuvimos varias conversaciones intensas sobre lo que sucedería a continuación.
El FBI nos había advertido que, aunque Blackwood y sus cómplices inmediatos estaban bajo custodia, podría haber asociados aún en libertad que podrían representar una amenaza. Quieren ponernos bajo custodia protectora hasta el juicio, explicó el abuelo durante uno de nuestros cafés nocturnos en la sala de espera del hospital. Movernos a un lugar seguro, proporcionar seguridad. Negué con la cabeza firmemente. No me voy a esconder. Papá pasó 3 años sacrificando su relación con nosotros para construir este caso. Si huimos y nos escondemos ahora, ¿para qué sirvió todo? No se trata de esconderse, amada. Se trata de ser sensato. No, se trata de tomar el control de la situación, insistí. Esta gente operaba manteniéndonos en la oscuridad, manipulándonos a través del miedo y la incertidumbre. Ya he terminado con eso. Esbocé mi plan alternativo. En lugar de una protección pasiva, tenderíamos una trampa para cualquier amenaza restante. Usando mis contactos periodísticos, publicaría una historia sobre nuevas pruebas en el caso Blackwood que se encontraban en un lugar seguro. Luego, con la ayuda del FBI, monitorearíamos quién venía a buscarlas. Es demasiado arriesgado, objetó el abuelo. Deja que los profesionales se encarguen de esto. Los profesionales han estado trabajando en este caso durante 3 años y aún así no evitaron que secuestraran a papá, señalé. Además, no estoy sugiriendo que hagamos esto solos. Trabajaremos con el equipo de Foster en cada paso del camino. Después de mucho debate, y para mi sorpresa, Foster apoyó mi plan con modificaciones. Reconoció el valor de las medidas proactivas y apreció que mis conexiones con los medios pudieran crear una historia convincente que haría salir a cualquier conspirador restante. Pero seguirás nuestros protocolos exactamente, insistió durante nuestra reunión de planificación. Sin improvisar, sin heroicidades periodísticas. Estuve de acuerdo, aunque crucé los dedos mentalmente sobre la parte de no improvisar. Mi experiencia como reportera de investigación me había enseñado que algunas situaciones requerían pensar rápido y adaptarse. La historia se publicó un martes por la mañana, un artículo cuidadosamente elaborado por un colega que sugería que Jackson Montgomery había asegurado documentos de seguro que implicaban a figuras adicionales de alto nivel en el esquema de Blackwood. Los documentos supuestamente se encontraban en la oficina de un abogado a la espera de la recuperación total de Jackson. Para esa tarde, la vigilancia había identificado a 2 individuos sospechosos realizando reconocimientos alrededor del bufete de abogados que habíamos nombrado en la historia. Uno era un ex ejecutivo de NextGen que no había sido implicado en los arrestos iniciales. El otro era un contratista de seguridad privada con vínculos con Blackwood. Mordieron el anzuelo, confirmó Foster. Ahora esperamos a ver qué movimiento hacen. No tuvimos que esperar mucho. Esa noche, los dispositivos de monitoreo colocados en el bufete de abogados registraron un intento de allanamiento. Agentes del FBI arrestaron a los 2 hombres que habíamos identificado, además de un tercer cómplice que había servido como su conductor. Bajo interrogatorio, el ex ejecutivo reveló que había un plan de contingencia en caso de que Blackwood fuera arrestado. Una segunda operación dirigida por el socio silencioso de Blackwood estaba preparada para eliminar testigos y destruir pruebas, con mi padre en la parte superior de la lista de objetivos, seguido por el abuelo y yo. ¿Quién es este socio?, exigió Foster durante el interrogatorio, que observé por circuito cerrado de televisión. El hombre negó con la cabeza. No lo sé. Blackwood siempre se refería a él como, el inversor. Todo lo que sé es que tiene conexiones políticas significativas y mucho que perder si se hace pública la totalidad del esquema. Esta revelación añadió urgencia a nuestra situación. Si una figura poderosa y desconocida estaba orquestando operaciones de limpieza, ninguno de nosotros estaba a salvo todavía. Papá fue dado de alta del hospital al día siguiente, todavía débil pero insistiendo en ser parte de la solución. Se mudó a la casa de huéspedes del abuelo, donde la seguridad se había mejorado significativamente. Verlos a los 2 juntos en la misma habitación, intentando torpemente reconstruir su relación mientras ambos se preocupaban por nuestra seguridad, habría sido casi cómico en otras circunstancias. Necesitamos hacer salir a este inversor, dijo papá durante una sesión de estrategia en el estudio del abuelo. Él es la clave para terminar con esto para siempre. ¿Cómo propones que hagamos eso?, preguntó el abuelo. Aunque todavía reservado con papá, había desarrollado un nuevo respeto por el pensamiento estratégico de su hijo durante esta crisis. Papá se volvió hacia mí.
Usamos el plan original de Amada, pero a lo grande. En lugar de insinuar la existencia de pruebas, anunciamos que daré una conferencia de prensa en 3 días para revelar todo, incluida la identidad del socio silencioso de Blackwood. Foster, que se había unido a nosotros para la reunión, parecía escéptica. Eso te pone un enorme objetivo en la espalda. He tenido uno ahí durante 3 años, respondió papá sombríamente. Al menos esta vez, lo enfrentaré con mi familia y el FBI, no solo en una cabaña en Colorado. Después de horas de debate, refinamos el plan en algo agresivo y defendible. Papá anunciaría una conferencia de prensa, pero se celebraría en una instalación segura del FBI con acceso restringido. Mientras tanto, usaría mis contactos en los medios para generar la máxima publicidad, con la esperanza de presionar al inversor para que hiciera un movimiento antes del anuncio. El abuelo, a pesar de sus reservas iniciales, resultó invaluable para montar la operación. Sus conexiones comerciales y recursos nos permitieron crear un perímetro de seguridad convincente mientras establecíamos múltiples capas de vigilancia. Si alguien quiere llegar a Jackson antes de la conferencia de prensa, tendrá que pasar por estos puntos de control, explicó, señalando un mapa de la finca. Cada uno nos da otra oportunidad de identificarlos. Durante 2 días, mantuvimos la farsa, con papá dando breves declaraciones a reporteros seleccionados sobre su intención de dar nombres y exponer toda la red. Escribí un artículo de acompañamiento para mi periódico, cuidadosamente redactado para implicar que papá había documentado conexiones entre la operación de Blackwood y varias figuras políticas prominentes. En la víspera de la conferencia de prensa planeada, nuestra operación dio sus frutos. Las cámaras de seguridad capturaron un vehículo utilitario deportivo negro acercándose a la entrada de servicio de la finca. Cuando los guardias intentaron detenerlo, el vehículo aceleró, estrellándose contra la puerta. 4 hombres armados emergieron, dirigiéndose hacia la casa principal. El equipo táctico del FBI escondido en los terrenos respondió de inmediato, capturando a 2 de los intrusos en el enfrentamiento inicial. Los otros 2 se atrincheraron en el invernadero. «Ríndanse ahora», gritó Foster a través de un megáfono. «El edificio está rodeado». En lugar de rendirse, uno de los hombres llamó a un número en su teléfono celular. Momentos después, interceptamos una llamada al invernadero desde un teléfono desechable ubicado en el centro de Boston. «¿Qué está pasando?», exigió una voz. «¿Está hecho?» «Estamos atrapados», respondió el intruso. 2 hombres caídos, FBI por todas partes. «Necesitamos extracción». «No hay extracción», respondió la voz fríamente. «Completen el trabajo o no se molesten en volver». Esa respuesta insensible pareció romper algo en los hombres atrapados. Se rindieron 5 minutos después, aceptando cooperar plenamente a cambio de protección del inversor. El líder del grupo, un excontratista militar llamado Marcus Reed, proporcionó la pieza final del rompecabezas. El inversor era Gerald Winters, un senador estatal que había utilizado su influencia política para facilitar las inversiones fraudulentas de Blackwood y había recibido millones en sobornos. Con esta información, el FBI obtuvo órdenes de arresto para Winters y la incautación de sus registros financieros. Por la mañana, el senador estaba bajo custodia y la conferencia de prensa se había transformado de una trampa a un anuncio real de la conclusión exitosa del caso. De pie junto a mi padre mientras se dirigía a los medios, sentí un abrumador orgullo. A pesar de todo lo que había soportado, habló con dignidad y claridad, explicando su papel en la investigación sin buscar gloria ni culpar a nadie. Cuando le preguntaron sobre los 3 años que pasó lejos de su familia, simplemente dijo: «Hice lo que creí necesario para proteger a las personas que amo. El costo fue alto, pero lo pagaría de nuevo». Después, mientras caminábamos juntos de regreso al coche, deslicé mi mano en la suya, algo que no había hecho desde que era una niña pequeña. «Lo lograste, papá», dije en voz baja. «Realmente se acabó». Apretó mi mano, sus ojos brillando. «No se acabó», corrigió suavemente. «Apenas comienza. La parte difícil viene ahora. Reconstruir lo que se rompió». Mirando hacia adelante, vi al abuelo esperándonos junto al coche. Su expresión era una mezcla compleja de emociones. El camino hacia la sanación de nuestra familia sería, de hecho, un desafío, pero por primera vez en años, creí que lo recorreríamos juntos.
Los días siguientes al arresto del senador Winters y el desmantelamiento de toda la red de fraude deberían haber sido puramente de celebración. El FBI elogió el coraje y la persistencia de papá. Los medios lo aclamaron como un héroe ciudadano, y la reputación empresarial del abuelo no solo se preservó, sino que se vio reforzada por su cooperación en la operación final. Sin embargo, dentro de nuestra familia, la atmósfera seguía siendo tensa e incómoda. 3 años de silencio habían creado heridas que el reconocimiento de las buenas intenciones no podía sanar de inmediato. Papá se mudó del hospital a la casa de huéspedes del abuelo en lugar de regresar a mi apartamento como le había ofrecido inicialmente. La distancia física reflejaba la brecha emocional que aún existía entre nosotros. Nuestra primera cena familiar juntos fue dolorosamente forzada. Nos sentamos alrededor de la mesa formal del comedor del abuelo, 3 personas conectadas por sangre y trauma compartido, pero luchando por encontrar un terreno común de conversación. Los médicos dicen que debería recuperar el uso completo de mi brazo en unos meses, ofreció papá, rompiendo uno de los muchos silencios incómodos. El abuelo asintió rígidamente. He hecho arreglos para que el mejor fisioterapeuta de Boston trabaje contigo. Gracias, William. Eso es muy generoso. Más silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. ¿Cuánto recuerdas?, pregunté finalmente. De tu tiempo en cautiverio. El tenedor de papá se detuvo a medio camino de su boca. La mayor parte. Querían información sobre qué pruebas había reunido y con quién las había compartido. Cuando no se lo decía, intentaron. Se interrumpió, luego continuó con más firmeza. Intentaron varios métodos de persuasión. Extendí la mano sobre la mesa y toqué la suya. Siento que hayas pasado por eso solo. No estaba solo. No realmente, respondió, mirándome a los ojos. Pensar en ti e incluso en tu terco abuelo aquí me mantuvo en pie. Sabía que si podía aguantar lo suficiente, la evidencia finalmente saldría a la luz de una forma u otra. Podrías haber confiado en nosotros con la verdad desde el principio, dijo el abuelo, su voz con un dejo del antiguo resentimiento. En lugar de desaparecer y dejarnos creer que habías abandonado a la familia. Papá dejó el tenedor. ¿Podría haberlo hecho? Blackwood se había infiltrado en tu compañía, William. Tenía gente vigilando a Amada. Si hubiera mantenido el contacto, los habría llevado directamente a la evidencia y los habría puesto a ambos en riesgo. Así que tomaste esa decisión por todos nosotros, replicó el abuelo. Sin discusión, sin consentimiento. Sí, lo hice, reconoció papá. Y lo volvería a hacer para protegerlos a ambos. No pido gratitud, pero esperaba algo de comprensión. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Sugerí que tomáramos el postre en la sala de estar, esperando que un cambio de escenario pudiera aliviar la tensión, pero no hubo mucha diferencia. A las 9, papá se disculpó, diciendo que los médicos le habían aconsejado descansar con frecuencia durante su recuperación. Mientras se iba, el abuelo y yo intercambiamos miradas. Eso salió bien, dije sarcásticamente. Llevará tiempo, suspiró el abuelo. 3 años creyendo una cosa solo para descubrir que lo contrario era verdad. Es un ajuste significativo. Para todos nosotros, estuve de acuerdo. Pero necesitamos esforzarnos más. Papá casi muere protegiendo a esta familia. El abuelo asintió a regañadientes. He hecho arreglos para que la doctora Melissa Hunt se reúna con nosotros mañana. Se especializa en trauma familiar y reconciliación. ¿Terapia familiar? Levanté una ceja. Eso no suena a ti. Sí, bueno, se aclaró la garganta, incómodo. Los eventos recientes han sugerido que mis enfoques habituales de la dinámica familiar podrían beneficiarse de la orientación profesional. Oculté una sonrisa ante esta admisión a regañadientes. Que el abuelo William Montgomery reconociera que necesitaba ayuda con algo era algo sin precedentes. La doctora Han resultó ser exactamente lo que nuestra familia necesitaba. Una mujer tranquila y perspicaz de unos 50 años, creó un espacio donde se podían decir verdades difíciles sin juzgar. En nuestra primera sesión, nos pidió a cada uno que expresáramos lo que habíamos sentido durante los 3 años de separación. Yo fui primero, describiendo mi viaje desde la confusión al dolor, a la ira y a la resignación. Papá escuchaba con lágrimas en los ojos, asintiendo ocasionalmente.
Te escribí cartas, le dije. Docenas de ellas. Las guardé en una caja debajo de mi cama. Yo también te escribí a ti, admitió en voz baja. Cartas que nunca pude enviar. Están en un cuaderno encolorado. Le pedí a la agente Foster que lo recuperara para mí. Cuando fue el turno de papá de compartir, habló del aplastante aislamiento de su vida encubierta. La parte más difícil eran las festividades, dijo. Saber que estaban juntos, probablemente pensando lo peor de mí. Estuve a punto de romper mi cobertura tantas veces solo para hacerles saber que no los había abandonado por elección. El abuelo fue el último, y lo que compartió me sorprendió más. Debajo de su exterior estoico, se había sentido profundamente herido por lo que percibía como el rechazo de su hijo. Me culpé a mí mismo, confesó. Pensé que te había alejado con mis tendencias controladoras, mi incapacidad para mostrar un aprecio adecuado por quién eres en lugar de por quién quería que fueras. Papá pareció atónito. No tenía idea de que te sentías así. Siempre pensé que estabas decepcionado de mí. Estaba frecuentemente frustrado, aclaró el abuelo. Pero nunca decepcionado de quién eres, Jackson. Solo de las decisiones que a veces tomabas. ¿Cómo desaparecer durante 3 años?, preguntó papá con un toque de su antigua rebeldía. No, nos sorprendió el abuelo al decir. Esa elección, ahora que la entiendo, fue quizás lo más desinteresado que has hecho. Todavía estoy enojado por cómo se ejecutó, pero no puedo criticar tu motivación. Esa primera sesión rompió el hielo, pero el verdadero trabajo de reconciliación ocurrió en las semanas siguientes. Papá reveló gradualmente más detalles sobre su investigación. Como había descubierto accidentalmente discrepancias en las cuentas de NextGen mientras instalaba gabinetes en su oficina. Como había intentado inicialmente denunciarlo a través de los canales adecuados, pero se encontró bloqueado en cada paso. Y finalmente, como lo había conectado todo con la venganza de Blackwood contra el abuelo. Estaba obsesionado con destruirte, explicó papá durante una de nuestras ahora regulares cenas familiares. No era solo una rivalidad comercial. Te culpaba por el suicidio de su hermano hace 20 años. Robert Blackwood, frunció el ceño el abuelo. Fue mi socio en mi primer negocio inmobiliario. Malversó fondos y lo atraparon. No tuve nada que ver con lo que sucedió después. En la mente de Arthur, tú llevaste a su hermano a hacerlo al exponer la malversación, explicó papá. Todo el esquema de fraude era en parte por dinero, pero sobre todo por venganza. Quería destruir tu reputación y verte procesado, no solo en bancarrota. A medida que la fuerza física de papá regresaba, el abuelo nos sorprendió a ambos ofreciéndole un puesto para supervisar la fundación de la familia Montgomery, el brazo caritativo de su imperio empresarial. Has demostrado que tienes integridad y habilidades de investigación, dijo el abuelo bruscamente. La fundación necesita a alguien que pueda asegurar que las donaciones vayan a donde se supone que deben ir y tengan un impacto real. Papá dudó al principio. Trabajar juntos no nos ha ido exactamente bien en el pasado, William. Cierto, reconoció el abuelo. Pero quizás ambos hemos aprendido algo de los eventos recientes. Yo sé que lo he hecho. Papá prometió considerarlo, lo que en sí mismo representaba un enorme progreso en su relación. No todos los días trajeron curación. Todavía teníamos discusiones y malentendidos. Durante nuestro primer intento de celebrar Acción de Gracias juntos, papá y el abuelo cayeron en un viejo patrón de criticarse mutuamente durante la cena, que culminó con papá saliendo furioso antes de que se sirviera el postre. Lo encontré sentado en un banco en el jardín del abuelo, mirando las estrellas. Algunas cosas nunca cambian, dije, sentándome a su lado. Algunas cosas no deberían, respondió. Tu abuelo sigue siendo el hombre más terco que he conocido. Me pregunto de dónde lo saco, le di un codazo suave. Tú tampoco eres exactamente flexible. Papá se rió suavemente. Buen punto. Nos sentamos en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que reuniera el valor para hacer la pregunta que me había estado molestando. Papá, ¿por qué no encontraste alguna manera de hacerme saber que estabas bien? Incluso solo una señal de que no nos habías abandonado realmente. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente, dijo, ese fue mi mayor error. Me convencí de que cualquier contacto era demasiado arriesgado, que la gente que me vigilaba lo usaría para llegar a ti.
Pero mirando hacia atrás, creo que una parte de mí tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no me creyeras. De que eligieras la interpretación de tu abuelo sobre la mía, o peor, de que insistieras en ayudar y te pusieras en peligro. Se giró para mirarme directamente. Te subestimé, amada. Te vi como mi niña pequeña que necesitaba protección, no como la mujer fuerte y capaz en la que te has convertido. Lo siento por eso. Sus palabras desbloquearon algo en mí. Un nudo apretado de dolor que no había reconocido por completo. Empecé a llorar de verdad por primera vez desde que comenzó todo este calvario. Te extrañé mucho, logré decir entre sollozos. Pensé que no había sido suficiente para que te quedaras. Papá me abrazó, sus propias lágrimas cayendo en mi cabello. Eras todo, amada. Eras la razón por la que tenía que llevar esto hasta el final, sin importar el costo. Simplemente no me di cuenta de lo alto que sería ese costo para ambos. Cuando finalmente regresamos a la casa, el abuelo estaba esperando en la cocina, preparando torpemente platos de pastel de calabaza. Pensé que podríamos empezar el postre de nuevo, ofreció. Quizás con menos discusión sobre política esta vez. Papá sonrió tímidamente. Me gustaría eso, William. Fue un momento pequeño, pero se sintió como un punto de inflexión. No una resolución mágica a todos nuestros problemas, sino una voluntad genuina de seguir intentándolo a pesar de las dificultades, por nuestra familia. Eso no era una pequeña victoria. Pasaron 6 meses, llevándonos hasta hoy. El sol de primavera entra a raudales por las ventanas de la finca del abuelo mientras me siento en el jardín reflexionando sobre cómo han cambiado dramáticamente nuestras vidas desde que esa carta llegó a mi puerta el otoño pasado. Papá se ha recuperado completamente físicamente, aunque a veces todavía se despierta con pesadillas que lo hacen caminar por la casa de huéspedes hasta el amanecer. Aceptó la oferta del abuelo de dirigir la fundación de la familia Montgomery, aportando un nuevo nivel de transparencia y propósito a sus operaciones. Bajo su liderazgo, la fundación ha lanzado iniciativas que apoyan las protecciones para los denunciantes y la educación en alfabetización financiera, causas profundamente personales para él. Ahora, nuestras cenas familiares semanales han evolucionado de obligaciones incómodas a reuniones genuinamente agradables. Anoche, de hecho, escuché al abuelo reírse de uno de los chistes de papá. Un sonido tan inesperado que tanto papá como yo casi nos atragantamos con nuestro vino. Mi propia carrera ha florecido de maneras inesperadas. Con el permiso de papá, escribí una serie de artículos sobre el caso de fraude de Blackwood, cambiando nombres y ciertos detalles para proteger los procedimientos legales en curso. La serie ganó un prestigioso premio de periodismo y ha dado lugar a ofertas de trabajo de publicaciones nacionales, aunque he decidido quedarme en Boston por ahora. Mi familia está aquí, finalmente completa de nuevo, y no estoy lista para crear otra separación. Las secuelas legales continúan desarrollándose. Arthur Blackwood y el senador Winters esperan juicio junto con una docena de asociados. La evidencia que papá reunió ha demostrado ser invaluable para la fiscalía, aunque tiene sentimientos encontrados sobre testificar. No quiero ser definido por este caso para siempre, me dijo recientemente. En algún momento, todos necesitamos seguir adelante. Seguir adelante ha significado establecer nuevos límites y patrones de comunicación en nuestra familia. Papá y el abuelo todavía discrepan con frecuencia, pero han aprendido a expresar sus diferencias sin el viejo patrón de papá explotando y el abuelo excluyéndolo. Encontraron un terreno común en su compromiso compartido de proteger a nuestra familia, y sorprendentemente, en sus instintos de negocios. A pesar de sus diferentes enfoques, ambos tienen un ojo agudo para la oportunidad y el impacto. Para papá, enmendarse ha sido una práctica diaria en lugar de un único gran gesto. Aparece constantemente, llama cuando dice que lo hará y se pone a disposición siempre que lo necesito. La talla de madera del pájaro que vino con esa primera carta falsa ahora está en mi escritorio, un recordatorio de que los mensajes y las intenciones pueden ser falsificados, pero las acciones revelan la verdad con el tiempo. El abuelo también ha cambiado. Su roce con la ruina potencial y la revelación del sacrificio de su hijo han suavizado algunas de sus aristas más duras. Sigue siendo exigente y ocasionalmente imperioso, pero está aprendiendo a expresar aprecio más libremente y a reconocer cuando otros tienen perspectivas válidas diferentes a las suyas. En cuanto a mí, he tenido que reexaminar muchas de mis suposiciones sobre ambos hombres en mi vida.
Durante tanto tiempo había catalogado a mi abuelo como el villano controlador y a mi padre como la víctima en nuestro drama familiar, que ajustarme a una realidad más matizada ha sido un desafío. Ambos hombres son imperfectos. Ambos han cometido errores graves y ambos han demostrado un coraje y un amor notables a su manera. Esta tarde, papá me está enseñando a tallar madera en el taller del jardín. Es algo en lo que intentó interesarme cuando era más joven, pero nunca tuve la paciencia para ello. Ahora, viendo sus manos dar forma hábilmente al bloque de cedro en una forma delicada, aprecio el enfoque meditativo que requiere. Tienes que sentir la veta de la madera, explica, guiando mis manos. Trabajar con ella, no contra ella. Luchar contra la dirección natural solo conduce a grietas y roturas. No puedo evitar oír la metáfora en sus palabras. Nuestra familia había pasado años trabajando contra nuestra veta natural, luchando contra las conexiones que nos unían, incluso cuando estábamos separados por el silencio y los malentendidos. Creo que ahora entiendo por qué encuentras esto tan relajante, le digo, quitando con cuidado una fina viruta de madera de la forma emergente. Te obliga a estar presente, a prestar atención a lo que realmente hay en lugar de a lo que crees que debería haber. Papá sonríe. Exactamente. Me llevó años aprender esa lección, tanto en la carpintería como en la vida. Más tarde, mientras le mostramos al abuelo nuestras creaciones, admitidamente amateur, durante la cena, me doy cuenta de lo precioso que es este momento ordinario. 3 personas que casi se pierden para siempre. Ahora compartiendo una comida y una conversación sin el peso de los secretos entre nosotros. He estado pensando en lo que he aprendido de todo esto, digo mientras Marta sirve el postre. Sobre la familia, sobre el juicio, sobre la verdad. ¿Y a qué conclusiones has llegado?, pregunta el abuelo, genuinamente curioso. Que el silencio no siempre significa ausencia. Que proteger a alguien y controlarlo pueden parecer similares desde fuera. Que podemos estar completamente equivocados sobre las motivaciones detrás de las acciones de alguien. Tomo un respiro. Y lo más importante, que los lazos familiares pueden doblarse casi hasta romperse, pero aún así encontrar la manera de mantenerse. Papá extiende la mano sobre la mesa y toma la mía. Expresado con elocuencia. Añadiría una lección más, si me permites. Por favor, lo animo. Que a veces la persona más difícil de perdonar no es la que te hizo daño, sino a ti mismo por las formas en que pudiste haber contribuido al dolor. El abuelo asiente lentamente. En mis 73 años, nunca he oído una declaración más cierta. Nos sentamos juntos mientras la luz de la tarde se desvanece. 3 personas que han recorrido un camino difícil para reencontrarse. El viaje no ha terminado. La curación rara vez sigue un camino lineal y ordenado, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta, juntos. El pájaro de madera descansa en el centro de la mesa, un recordatorio de dónde comenzó este viaje. Papá ha tallado 2 más a juego. 3 pájaros en vuelo. Una familia encontrando su camino hacia adelante con alas recién sanadas. ¿Alguna vez has descubierto que una situación que malinterpretaste por completo en realidad tenía una explicación que nunca podrías haber imaginado? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia de perdón familiar y búsqueda de la verdad resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias sobre la reconstrucción de lo que una vez pareció roto sin remedio. Recuerda que a veces los silencios más largos contienen las palabras más importantes, nunca pronunciadas. Gracias por escuchar mi historia y que encuentres la sanación en tus propias relaciones familiares, cualesquiera que sean los desafíos que enfrenten.